CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Muchas gracias, en principio, a CAF Chile por la invitación y a todos ustedes, los presentes, por, dedicar estos minutos a compartir lo que tiene la intención de ser un diálogo y una reflexión. En principio, yo voy a compartir con ustedes mi experiencia personal para después, luego, abrirlo a cada uno, ¿sí? La carrera de counseling, consultoría psicológica y el camino de CAF se presentaron en mi vida casi en forma simultánea. Y realmente esto cobraba sentido para mí porque en CAF encontraba ese trabajo interior, individual, para luego llevarlo al exterior. Y en el counseling, la forma de acompañar, ¿sí?, los procesos de las personas en las diferentes etapas vitales. Como facilitadora, en realidad, de la experiencia, ¿no? No por nada fueron dos caminos que se presentaron simultáneamente, y con esta pregunta que yo quise titular hoy, ¿cómo puedo servir de ayuda? Siempre me lo pregunté y me lo sigo preguntando aún hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo servir de ayuda? Quizá muchos de ustedes me ha pasado de querer ayudar a alguien y no encontrar la manera, ¿no? O no poder llegar a la persona. Entonces, acá es donde entra, cosa que lo desconocía completamente, Carl Rogers. Bueno, él fue un psicólogo estadounidense muy famoso, está entre los 5 o 6 más famosos psicólogos humanistas, ¿sí? Él es el fundador de las bases del enfoque centrado en la persona, o centrado en el cliente, como lo ponía él. Nace en 1902, ¿sí? Viene de una familia católica, muy católica ortodoxa, un gran investigador y sistematizador de toda la experiencia que tuvo. Es decir, a lo largo de su vida, él iba viendo cómo eran las relaciones interpersonales, incluso de grupos, ¿sí? Y qué sucedía, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Cómo poder servir de ayuda? Como él se hizo esa pregunta hace muchos años, yo me la sigo haciendo hoy. ¿Por qué el proceso de convertirse en persona? O como me gusta a mí decir mejor, de ir convirtiéndonos en la persona que queremos ser. Porque la vida es un fluir constante, ¿no es cierto? Un fluir como un río, constante, constante, constante. Por ende, cambios, absolutamente cambiante también. Y con, digamos, esta palabra me gusta, como con una constelación de potencialidades a desarrollar. ¿Por qué potencialidades a desarrollar? Porque todos los seres vivos las tenemos. Y en las condiciones, como decía Roger, suficientes y necesarias, ese crecimiento, madurez, se da. Y la verdad que en mi experiencia personal lo pude comprobar, pero como toda relación interpersonal y de grupos también, digamos, hay dos partes, ¿no? La parte que ofrece, que ya lo vamos a ver en los PowerPoint, este clima de seguridad y confianza elemental para que se pueda crecer, madurar y desarrollarse, pero también está la persona, por eso es el enfoque centrado en la persona,
¿En qué momento del proceso está? Entonces, por eso muchas veces, y hablemos de, a ver, relaciones de trabajo, familiares, de todo tipo, por eso mi charla de hoy va a ir enfocado a esto, más que a la psicoterapia, sino a las relaciones interpersonales. Vemos que de repente alguien se va de un grupo o no está conforme con una cosa o con otra, y también tiene que ver con el momento del proceso de la persona. Es decir, desde este enfoque se confía plenamente en la persona, que la persona va a ser quien descubra las potencialidades para su propio crecimiento. Hay una pregunta que es la que aparece en el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, que se publicó en 1961, para quien lo quiera leer, que él dice, ¿qué nos pasa, mejor dicho, lo voy a poner así, con lo que pasa? ¿Cómo vivencio yo? ¿Cómo es mi experiencia con lo que pasa? Es decir, es la persona, somos nosotros, quienes vamos a descubrir qué pasa con lo que pasa afuera. Entonces, bueno, para así muy brevemente les voy a compartir, los extractos que voy a compartir son del proceso de convertirse en persona. Así. Bueno, como les comenté, entonces, ¿cómo puedo servir de ayuda? ¿Qué relaciones puedo establecer que sean en este sentido favorables? Y entonces Roger define una hipótesis como toda hipótesis pasible de ser comprobada todas las veces que uno quiera. Entonces, partamos de la hipótesis. ¿Cómo puedo crear una relación donde la persona pueda desarrollar sus propias potencialidades? Como dijimos, que las tenemos, ¿sí? Y bueno, están ahí para ser descubiertas. Y la hipótesis dice, si puedo crear un tipo de relación, la persona descubrirá por sí misma la capacidad de utilizarla para su maduración y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individual. Esta es la hipótesis, ¿no es cierto? De él, a ver qué condiciones él dice, y las ha experimentado, y las he experimentado, que tienen que darse. Actitud en la relación, entonces. Estas palabras suenan también bastante al camino de desenvolvimiento espiritual, ¿no? Autenticidad, tener presente mis sentimientos sin sostener una fachada, a través de mis palabras y de mis conductas. Tener la voluntad de ser y mostrarme tal cual soy. Es esto, ¿no? De empezar a ser la persona que soy en el momento presente, ¿no es cierto? Porque de eso está hablando. Si bien estamos constituidos, y ya lo vamos a ver, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia, con la cultura, con la historia, bueno, todo eso influye también. Pero ¿cómo yo puedo mostrarme tal cual soy? ¿Puedo ser auténtico? Por otro lado, la aceptación. Experimentar un grado de cálido respeto hacia el individuo como valioso, independiente de su condición, conducta, sentimientos, respeto hacia la diversidad. Esto brinda calidez y seguridad en la relación. Era lo que hablaba un poco al principio, ¿no? Este clima que él expresa como clima de seguridad y confianza, donde la persona se sienta validado en su experiencia, en lo que siente, en lo que vivencia, más allá de cualquier otra cosa, sino por ser lo que es, una persona digna de respeto. Y eso es algo que hay que, digamos, los counselors tratamos de facilitar en la relación. Y después, bueno, otra palabra que en el camino de desenvolvimiento la usamos mucho, comprensión empática.
Deseo de comprender los sentimientos tal cual aparecen en la persona, lo que implica libertad de explorarse sin juicio, sin evaluaciones que le resulten amenazadoras. Ver el mundo tal cual la persona lo ve. Si nos ponemos a pensar cuántas veces, quizás en cualquier tipo de relación, estamos hablando con alguien, nos sentimos que estamos siendo enjuiciados de alguna manera, ¿no? O hay prejuicios, y entonces, ¿qué hacemos inmediatamente? ¡Pum! Nos cerramos. Se terminó. Porque no se da ese ambiente que se tiene que dar, y sobre todo la empatía, de ver el mundo tal cual lo ve la otra persona, tal cual lo ve. O sea, su marco de referencia interna, justamente. Esto es muy importante, el tema de la diversidad, el tema de la participación. Bueno, eso se los dejo después a ustedes para el diálogo. Motivación del cambio. Las personas tienen la tendencia al crecimiento, autorrealización, expansión, extensión y autonomía, para avanzar hacia su propia madurez, desarrollando sus potencialidades, comprendiendo los aspectos que le provocan dolor o insatisfacción, causados por experiencias ocultas que les son amenazadoras. ¿Por qué? Porque son ocultas. Entonces, cuando se ilumina, ¿sí?, la conciencia, esto empieza a hacerse visible, empieza a hacerse consciente, ¿no? Y esto es muy importante también. Esta toma de conciencia de decir, bueno, ¿cómo estoy en cada momento? ¿Cómo me siento ahora? ¿Estoy relajada? ¿Estoy nerviosa? ¿Estoy furiosa? ¿Cómo estoy? Esto es sumamente importante, porque cuando se hace luz, se puede trabajar aquello que está iluminado, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver bastante con el camino espiritual, ¿no es cierto? Tomar conciencia, poder sentirnos parte y tener conciencia que somos parte del todo. Entonces, la experiencia que Carl Rogers, saca de todo esto, ¿no? De las actitudes, porque en realidad el clima de seguridad y confianza, ¿por qué se da? Por estas actitudes que vimos recién. Si estas actitudes están, es posible. Lo que sucede es que, honestamente, para mí son siempre una intención. Yo no estoy de la misma manera todos los días, como calculo que ninguno de ustedes, ¿no? Ya sea físicamente o mentalmente. Por ahí me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy cansada, tengo preocupaciones, ocupaciones. Entonces, bueno, de eso también hay que ser consciente. Desde mi punto de vista como counselor, siempre son una intención las actitudes. Entonces dice, las personas que han experimentado relaciones de este tipo expresan modificaciones profundas y significativas en su personalidad y conducta. Cambian su autopercepción, autoconcepto, se comprenden a sí mismas, abriéndose a la experiencia. Comienzan aceptando las actitudes hacia los demás, percibiendo las amenazas y diferencias. Se parecerá a la persona que quiere ser, más creativa, autónoma y adaptada. Es esto, ¿no es cierto? Es decir, autoconocimiento. En cuanto empezamos a hacer ese ejercicio de autoconocernos, empieza a entenderse, digamos, las dificultades, las habilidades, las amenazas, las barreras, todo. Y esto lo podemos aceptar, ¿no? Poder aceptar lo que somos en cada momento. Eso nos va a facilitar la creatividad, el ser independientes, el estar adaptados a distintas situaciones, lo cual hoy es complicado, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Es más, acá hay algo que me resultó interesante, que es en otro libro de Rogers, El Camino del Ser, que él lo escribe en sus 70, él empieza
a tomar contacto con esa etapa vital que él describe como su vejez. Que siente hacia las otras personas, también se pone en contacto, o mejor dicho, su hija se pone en contacto con él y amigas de su hija y le dicen de la forma en la cual escribía, ¿no? En forma genérica masculina, lo que hoy está como en el tapete, ¿no? Ya se lo hacían notar. Y por el otro lado, algo que también en los 80, estoy hablando de 1981, a ver, él decía, lo escribía así, con los cambios drásticos en la tecnología y en la ciencia, él observaba cómo la persona es capaz de vivir en un mundo transformado, o que se está transformando en realidad continuamente. Ya él lo ponía en esos años. Me hacía pensar un poco, a pensarnos en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? De tantos cambios de paradigma, donde venimos de quizá de un paradigma paternalista, rígido, donde hay que hacer esto, lo otro, a un paradigma que bien no sabemos cómo es la cosa, los valores, ¿no? Están como así desdibujados, ¿no? Está todo como muy, pasamos de una cosa muy rígida a algo que está haciendo. Entonces, bueno, me pareció interesante eso también, ¿no? Porque digo, bueno, él ya lo pensaba porque tal cual estamos en permanente cambio, 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 cambio. Lo cual a mí personalmente me alegra muchísimo, porque recuerdo cuando era chica o adolescente, que me decían, pero Mónica, vos pensabas esto y ahora pensás esto. Y en aquel momento era como mal visto eso. Y realmente con el transcurso de los años, la experiencia, los caminos tomados, me alegra que así sea, realmente, ¿no? Porque quiere decir que uno va transformándose y sintiendo también que es parte de este todo del que hablamos, ¿no? En este tipo de relaciones, lo que no existe, digamos, o debería tratarse de que no exista, digamos, es la directividad. Si no hay dirección, la dirección la tiene la persona. La dirección de lo que quiere ser, de lo que quiere llegar a ser, lo tiene la persona. Es decir, no hay consejo. Yo no sé si a ustedes les pasó de muchas veces dar un consejo a alguien, quizás sí, vino bien, ¿por qué no en un momento? Pero en general, desde este enfoque centrado en la persona, como bien lo dice la persona es la que busca su dirección. Digamos, y esto también lo hace libre, ¿sí? También libre de trabajarse, libre de aquellas cuestiones que nosotros desde la teoría se llaman constructos introyectados, que son aquellas cosas que nos han dicho que éramos y que a lo mejor tenemos que descubrir que no somos. Quizás esta cosa que muchas veces uno escucha, y está bien, pues yo soy madre también, qué inteligente, qué linda, qué buena, bueno, todas esas cosas van quedando y después, bueno, por ahí hay que trabajarlas, ¿no? Bueno, dice, las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permiten que lo sean. En realidad, puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Con esto los dejo para que podamos dialogar sobre todo lo charlado y reflexionar. Y yo lo que veo detrás de esto es el tema de la egoencia, porque digamos, si quisiera yo hacer una síntesis, pues básicamente lo que se promueve con ese proceso es que la gente se haga responsable de su evolución, de su proceso de florecimiento, y pues la responsabilidad es la otra cara de la libertad. Entonces,
probablemente todos los seres humanos por el adoctrinamiento que no educación que hemos recibido, le tenemos pánico a la libertad. Creo que ni siquiera nos damos cuenta que nos da pánico la libertad. Exactamente. Entonces, sí, entonces me parece bellísimo esto porque, y lo veo la coincidencia con CAF, porque la egoencia, como yo la entiendo, es una invitación a realizar nuestra individualidad, tal como lo dice la enseñanza de Hidrochosa, plantea que cada quien tiene que florecer por sí mismo y no estar esperando dádivas, ni estar cavando en la huerta ajena, sino en su propio jardín. De Exacto. manera que, pues eso, si a algo hay que renunciar, somos un camino de renuncia, pues es justamente a esas creencias y a esas ideas que nos separan de la posibilidad de individualizarnos sin miedo, sin culpa y sin juicios. Por supuesto, no para quedarnos como Narciso embelesados con nuestros logros, ni con nuestras flores, ni con nuestros frutos, sino para compartirlos, para participarlos. Pero en la medida en que somos en red, el simple hecho de que una persona evolucione, florezca y fructifique ya es un aporte grandioso, maravilloso al colectivo, así se quede quietica y calladita ahí donde está, porque todos estamos afectándonos mutuamente. Y si alguien hace el trabajo y se hace cargo, se responsabiliza de su desenvolvimiento, de su sanación, y por ende, digamos, se la juega por su libertad de ser quien es y no estar en ese plan de obediencia y de sometimiento y de miedo y de indefensión aprendida, que todo eso, todos padecemos de eso porque pues así nos educaron. Entonces, si Exacto. hay algo a lo que renunciar, creo yo, es a las creencias que nos atan a esa imposibilidad de darnos cuenta que podemos desobedecer, que podemos buscar sin miedo nuestra individualidad, pues yo creo que eso es una belleza y me parece que hacia eso apunta el señor Rogers y me encantó el planteamiento. Muchas gracias, Mónica. A vos. Muchas gracias, Marcela. Dice aquí Alicia, hacerse responsable de sus actitudes y elecciones. Claro que sí, de eso se trata. De ser responsables, de, como dijo María Marcela, de nuestra libertad y responsabilidad, por ende. Es decir, estamos en general acostumbrados a esperar de la afuera, ¿ah? Las soluciones, y la verdad es que la solución está en nosotros mismos, no está en ningún otro lugar, más que en nosotros. Obviamente que eso, una vez reconocido, ¿no es cierto? Uno lo hace partícipe con los otros, porque bueno, somos parte de una sociedad, parte de una familia, parte de un grupo de trabajo, parte de un camino espiritual, algunos. Bueno, es esto, exactamente, libertad y responsabilidad. También es bien, obviamente, que el enfoque centrado en la persona tiene una filosofía existencialista, claramente. El hombre es responsable, proyecto, lanzado a realizarse. Entonces sí, claro que sí, es eso. Muchas gracias. Cuando empezó a hablar María Marcela, me subyugó la correspondencia con lo que estaba diciendo, porque nos envuelve la perspectiva de la egoencia a todos. Es cierto eso. Lo supo expresar muy bien en pocas palabras. Y al mismo tiempo me vino otro autor alemán, Eckhart Tolle, ¿no? El cual también está muy involucrado con el tema, porque él, a través de muchos de sus obras escritas, habla del silencio, que también nos involucra, y no nos olvidemos a quienes somos de CAF, que es nuestro primer voto. Exacto. Entonces, el silencio es fundamental, pero también Eckhart Tolle habla de la meditación como una vía para la paz interior,
coincidencia plena con nuestro trabajo interior que hacemos con el método. A mí me fascina cuando los distintos mundos científicos se interrelacionan. La terapéutica, por un lado, la psicología, por otro lado, las ciencias jurídicas, por otro lado, y un camino espiritual como CAF. Están íntimamente ligados, simplemente porque somos seres humanos y somos almas que nos reunimos. Entonces es maravilloso ver cómo todo eso complementa nuestro trabajo interior. Raúl, sí, Claro. por eso yo empecé la charla diciendo que encontré en forma simultánea CAF y el counseling. Yo encontraba en CAF esta herramienta de meditación, por ejemplo, para estar centrada, ¿no? Para centrarme. La escucha activa la habla Rogers todo el tiempo y es estar escuchando con todo el ser el significado de lo que me está diciendo el otro, porque si no me quedo en las palabras. Y otra de las cosas, el estar presente. Yo cuando estoy con un otro, ¿sí? O presencia, es el estar presente, ¿sí? Aunque a veces no es tan simple, por todo lo que comenté, ¿no es cierto? Hay muchas cuestiones nuestras que nos pasan. Bueno, somos humanos. Entonces, a lo mejor no estamos al 100%, pero esa es la idea, y también de estar presente en el aquí y ahora. Cuando nos vamos, ahí empiezan las dificultades, o para el pasado o para el futuro, ¿no? Lo ideal sería estar presente. Pero bueno, sí, claro, de todo eso, por eso arranqué esto diciendo, bueno, para algo se presentaron estos dos caminos en mi vida, ¿no? Y eran para también, ¿cómo puedo servir de ayuda? Aquí hay otra pregunta de Sí. Marcela Astellano que dice, ¿qué podría hacer si estoy en una etapa de crecimiento diferente al de la otra persona, aún siguiendo el mismo camino? Bueno, hay algo, Marcela, que yo había compartido, y es la aceptación. Otra cosa que cuesta y bastante. Es decir, la aceptación del momento que vivo yo y que vive el otro. No es tan fácil. Esto, porque si no, parece un ideal, y la verdad que las cosas idealizadas tampoco dan mucho resultado, como digo yo, ¿no? Pero, digamos, es la aceptación del lugar, del camino en el cual se encuentra el otro y donde me encuentro yo, que a lo mejor no estamos en lo mismo. Pero bueno, aceptando, que es una de las actitudes, justamente de las que habla Roger, y de las que uno puede comprobar que se da, bueno, seguir ese camino de aceptación, ¿por qué no? De las diferencias, ¿no? De lo que hablábamos, de lo diferente. Claro, tú dices muy acertadamente lo del presente continuo. Creo que se ve actualmente, o por lo menos en CAF desde hace un tiempo, que se trata de hacer conciencia sobre que no somos producto terminado, sino que siempre estamos enfrentándonos a situaciones exteriores e interiores que nos van impulsando como a tratar de ampliar un poquito más la visión. Entonces, Exacto. Sí, sí, tal cual. Yo me acuerdo, ahora me vino en este momento a la memoria esa charla de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, por ejemplo, ¿no? Claro, ahora recordaba eso. Hay momentos así. Hay momentos en los que uno no sabe para dónde correr de repente. Pero bueno, es también la aceptación de ese momento, de ese sentimiento, y no tratar de huir de ahí, sino tratar de, bueno, de justamente de procesarlo. El de deber ser y querer ser, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Claro. Cuando yo debo ser, lo que se manifiesta es la incongruencia, la incoherencia. ¿Y qué se desprende de eso? Sentimientos diversos, que digamos que no son ni buenos ni malos, son por ahí incómodos,
la ira, el enojo, la tristeza. Bueno, justamente porque no estoy siendo lo que realmente soy. Entonces, esta fachada de lo que yo hablaba, que también es algo que a veces en esta sociedad, por pertenecer, que pasa, sobre todo, bueno, sobre todo en la etapa de la adolescencia, sobre todo, no quiere decir que no pase después, está este tema de pertenecer, muy clarito, digamos. Pero cuando yo soy lo que debo ser, o lo que me dijeron que tenía que ser, que debía ser, ese es el inconveniente grande. Ahora, el proceso es justamente salir de ahí para encontrar lo que quiero verdaderamente ser. Ahí me queda la duda, o sea, de dónde realmente parte el conocerse a uno mismo, el ser uno mismo, el que realmente lo que uno ve de sí mismo y lo que ven los demás de sí mismo es lo real? Yo creo que el tema está en el autoconocimiento. Es decir, las otras personas, bueno, sí, quizás tengan diferentes conceptos o ideas de uno, pero yo creo que el tema está en el trabajo sobre uno mismo, autoimagen, se quiere llamar, ¿no? Justamente ahí está el trabajo, de ser esa persona. ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, por el bienestar. Generalmente cuando uno hace lo que quiere o lo que siente, que va en orden, digamos, a su desarrollo personal, se siente mejor. Cuando hacemos algo por obligación, que puede ser, que sea por cuestiones laborales, a veces en ámbitos que uno, por distintas razones, se ve forzado a hacer algo que no... Bueno, eso trae malestar. Entonces yo creo que la clave es el bienestar. Entonces ahí hay una coherencia, ¿sí? Entre lo que pienso, digo y actúo en concordancia, ¿no? Pues yo pienso una cosa, hago otra, siento otra, bueno, ahí estamos en problemas, es una total incongruencia. Pero cuando uno es congruente, los sentimientos que se desprenden son de bienestar. Entonces, sí, está el exterior, es verdad, vivimos rodeados de personas, de relaciones, eso es cierto, pero bueno, también tomar conciencia de lo que sentimos, es decir, si nos enojamos, si no estamos de acuerdo, bueno, eso, a ver, tampoco quiere decir que esté mal, nada está mal, está bien, digamos, las cosas son. A mí me viene a la mente que diferenciar entre deber ser y querer ser está entre lo que son el querer ser, el aspecto vocacional del ser, y el otro es las aptitudes, las habilidades que hay que comenzar a juntar, a practicar para definir una vocación, un sentido de la vida. Para encontrar el sentido de la vida hay que querer ser. Y deber ser tiene que ser esa suma de habilidades que en el camino a uno se le van poniendo al frente, que me hacía recordar, yo siempre pienso que muchas personas que se han ido de CAF es porque fueron atosigadas de un deber ser. Te va a tener que hacer esto, va a tener que hacer el otro, practicar, así, así, y al final se iban porque decían, no, esto parece un cuartel. Entonces, ¿por qué? Porque no se privilegió, como debe ser siempre, el aspecto vocacional, de misión. Yo creo que eso sostiene ese amor a la libertad que decía María Marcela, tiene que ver con el amor vocacional de vida, el sentido de vocación, de misión. Está muy venido a menos eso porque como que quedas relegado solamente a cierto grupo de loquitos que quieren hacer otro tipo de vida y como que quieren volverse monjas y curas y, ¿no?
Tan es así que a los de la comunidad hace poco siempre decía, son los curas. Ahí en ese pueblito hay un cura, hay un grupo de curas que en las noches hacen unos rezos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, diferenciar entre lo que es el sentido de la vida y las aptitudes, ¿no? Entonces, a veces confunde, a veces uno cree que los psicólogos y todo solamente trabajan sobre el tema de yo le voy a dar la receta para que resuelva su vida. Mira, en la mañana haga tal vez, o a mediodía haga tal cosa, y uno confunde, ¿no? Pero yo sé que Mónica sabe que no es así, ¿cierto? O sea, hay más, pero falta potenciar eso, falta potenciar ese aspecto. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Que cada uno encuentre el sentido de la vida. De esto, acá hay un padre, el padre Pepe, que es un cura villero, como se dice acá, de barrios vulnerables, que hablando de las adicciones decía, lo que está en juego es el sentido de la vida. Es ese agujero grande que hay que llenar con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, sí, creo que ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Encontrar nuestra vocación, el sentido de la vida, de la existencia. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permiten que lo sean. En realidad, puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla, ¿no? Seamos quienes queremos ser en proceso, sigamos por el camino, caminando y desenvolviéndonos y tratando de ser aquellos que queremos ser, o que queremos ir siendo por lo menos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar. Yo me sentí muy bien, estoy feliz realmente de verlos y de haber podido compartir con ustedes este momento. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.